Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes, familia de Iglesia Bautista Crossroads. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar atentos, gracias por estar conectados. Es nuestro servicio nocturno de las 5 de la tarde el día domingo. Recuerde, siempre lo estamos transmitiendo a la misma hora, a las 5 de la tarde el día domingo. Y continuamos, hermanos, continuamos con el estudio del Evangelio según San Mateo. En el 26, capítulo 26, ya estamos, pero yo espero que ustedes estén contentos, que estén saludables. Le doy gracias a Dios por todos los hermanos que se hicieron presentes este mediodía, que estuvieron en el templo. Es agradable siempre cuando nos juntamos. No, yo sé que faltaron varios ahora, pero bueno, así es siempre. Espero que ya el próximo domingo podamos tener más hermanos que nos hacen falta en realidad. Mi oración es que estén contentos, que estén saludables, que estén resguardados en casa. Que Dios esté en control, ¿verdad? Que Dios esté en control de su salud, de sus vidas, de sus finanzas, de todo, porque necesitamos el control del Señor para que todo esté bien. Entonces, seguimos, como dije, con Mateo 26. Hoy vamos a estar tratando los versículos del 17 al 30, ¿ok? En Mateo, capítulo 26, del 17 al 30, yo se los voy a leer. Sígame ahí con su vista en casa donde usted está. Dicen así los versículos del 17 al 30. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Señor, gracias por su palabra. Gracias por tenernos nuevamente, Señor, en contacto, mis hermanos de esta iglesia y yo, Señor. Le pido por favor que sigamos aprendiendo, Dios, que sigamos siendo enseñables, que sea su Santo Espíritu, Señor, el que nos enseñe, nos fortalezca, nos guíe a toda la verdad, Señor, la verdad de su palabra, Señor, su palabra infalible, Padre del cielo. Ayúdenos a interpretarla de la mejor manera posible y que podamos enseñar, Señor, que yo pueda enseñar lo que usted quiso decir, Señor, y no lo que yo quiera, sino lo que su palabra en realidad dice, como usted la inspiró, Santo Dios. Quiero seguir rogando, Señor, por mis hermanos en casa. Usted sabe, Señor, cada uno cómo está. Especialmente le quiero pedir en esta ocasión, Señor, por nuestra hermana Cristina Salazar, que está en el hospital, Señor, con esa severa inflamación de su brazo, Señor, esa infección tan fuerte que le ha llegado. No sabemos por qué, yo no sé, Señor, pero sin duda que usted lo sabe. Solo le pido por ella, Señor, que allí donde está ella en su lecho en el hospital, Señor, usted sea con ella. Que toque su brazo, Señor. Le sane, por favor, mi Dios. Use la medicina, Padre del cielo. Los médicos déle sabiduría para que puedan tratarla de la mejor manera y que esta cirugía que le han hecho a su brazo, Señor, funcione y ella experimente ya mejoría, Dios.
Todo está en sus manos, Padre del cielo. Igual por nuestros hermanos Mora, por nuestros hermanos García, por nuestros hermanos Dietz, por hermana Alicia, nuestros hermanos Galván, Padre Santo, también no los quiero ignorar, mi Dios. Por el niñito de nuestros hermanos Blanco, que su cirugía de sus ojos, Señor, también le funcione y que él pueda, Señor, recuperar su vista bien, bien. Padre Santo, todos aquellos que estamos enfermos, trate con nosotros. Los que están decaídos, los que están desanimados, igualmente, Dios. Aquellos que tienen dificultades, Padre, por favor, sea con ellos. Y ayúdenos a todos a seguir honrando su nombre, a seguir levantando su nombre, a seguir, Señor, creyendo hasta nuestro último día. En esta ocasión le pido, mi Dios, también igualmente por esta parte de la Escritura, que sea de edificación para nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, sabe que durante su ministerio terrenal, que fue, según los teólogos, aproximadamente unos 3 años, el Señor Jesucristo participó al lado de sus discípulos de ciertos eventos y acontecimientos. Estuvieron juntos en ciertos eventos. Ahí están descritos en la Biblia. Fueron varios eventos los que ellos participaron juntos en las celebridades, en las celebraciones del pueblo de Israel, lo cual vemos como algo normal al comprender que Él los estaba entrenando para el trabajo que ellos debían realizar una vez que estuvieran sin su maestro, una vez que estuvieran sin su Señor, ellos tenían que seguir adelante y el Señor los tenía entrenando ahí, los había entrenado prácticamente por unos 3 años y después de emprender el Señor Jesús el camino hacia la cruz, que dijimos que, bueno, según mi opinión, ¿verdad? Todo empezaba en el capítulo 26, en el versículo 1, ahí empezó Él ya, directo el camino a la cruz. Para dar su vida en rescate de los pecadores, el Señor Jesucristo vivió sus 2 últimos eventos con sus discípulos antes del inicio de su amarga pasión. Antes de que la pasión de Cristo empezara, antes de que su pasión, o sea, el sufrimiento total del Señor empezara, Él vivió 2 acontecimientos con sus discípulos que fueron prácticamente los últimos, de los que ellos jamás olvidarían. Y eso es lo que yo quiero que tratemos esta tarde. Que miremos esta tarde los 2 últimos eventos de Cristo con sus discípulos, con sus 12. Bueno, uno de ellos, el primero, es que celebra su última cena pascual. Era para los judíos, exigido para los varones, venir a Jerusalén, todos los varones, venir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar ciertas celebraciones. Una de ellas era la fiesta de la Pascua. Todos debían venir a Jerusalén, los varones, a celebrar la Pascua. Y ese evento también el Señor Jesucristo lo vivió, también lo celebró. Y este tiempo de celebrar la Pascua para el Señor con sus discípulos fue un tiempo de compañerismo, fue un tiempo de comunión entre Él y sus discípulos. Fue algo muy, muy estrecho, fue algo muy relacionado, fue algo muy íntimo entre Él y sus discípulos. Era común que los judíos celebraran esta festividad que les recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando el Señor Dios los sacó con mano poderosa de Egipto y los liberó prácticamente de la esclavitud. Recuerdan lo de la sangre del cordero en las dinteles de las puertas, cuando el ángel destructor pasó y acabó con todos los primogénitos de las familias en Egipto. Sin embargo, los judíos, nadie pereció por la sangre que estaba, las dinteles de las puertas que estaban manchados de esa sangre, que cada familia había sacrificado un cordero para eso. Esto continuó celebrándose en Israel. Y este acontecimiento, pues el Señor Jesucristo también lo vivió. Si es que ese fue un tiempo de comunión con sus discípulos, de compañerismo con sus discípulos. Y vamos a ver los versículos del 17 al 20, ¿ok? Ahí está descrito en los versículos del 17 hasta el 20. Dicen así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, en familia se sentó con ellos, se sentó
para hablar con ellos muchas cosas probablemente. El tema central de esta festividad era la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Fueron sacados de la esclavitud, donde eran prácticamente explotados. Ese era el tema central. Pero el Señor Jesucristo, lógicamente, habló con ellos muchas cosas, probablemente. No sabemos cuántas cosas, ¿verdad? Pero dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque la fiesta duraba 7 días. Ese era el acontecimiento. Esta fiesta duraba 7 días para los israelitas. Entonces vinieron sus discípulos, los discípulos de Jesús vinieron y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ellos daban por sentado que el Señor Jesucristo debía comer la Pascua, debía celebrarla. Y ellos por eso vienen y le preguntan, ahora fíjese, cómo estos hombres en realidad eran siervos, cómo en realidad estaban dispuestos a servir siempre. El Señor Jesucristo no fue y les dijo, necesito que hagan preparativos para la Pascua. No, ellos voluntariamente vinieron a ofrecerse y le dijeron, ¿dónde quieres? Pidiendo la guía de Él, pidiendo la dirección de Él. Eso es parte de, ¿cómo le dijera yo? De la expresión de unos corazones que están consagrados a su Señor, que están consagrados a su Salvador, al servicio de su Salvador. ¿Cómo se le ofrecen, verdad? ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua para que la comas? Y él les dijo, id de la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ellos tenían que ir a cierto camarada en la ciudad y le iban a decir, el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de su muerte, el tiempo de ser crucificado, el momento en que debía derramar su sangre por los pecadores de todo el mundo. Entonces, es simplemente lo que ellos iban a decir. Y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Esa era la razón que ellos tenían que dar a este hombre. Este hombre probablemente era un seguidor de Cristo, probablemente un amigo y que lo conocía muy bien. Alguien que no iba a reaccionar negativamente, sino que a lo mejor le dio mucho gusto que el Señor seleccionara su casa para celebrar su última Pascua, su última cena pascual con sus discípulos. Y ese era un momento muy íntimo entre él y los suyos, entre él y los que le siguieron, entre él y los que seleccionó como apóstoles, entre él y los que había entrenado por prácticamente 3 años, enseñándoles y enseñándoles para que ellos continuaran con la labor después que él partiera a su reino. El 19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, es decir, siguieron las instrucciones de su maestro, fueron a la ciudad, encontraron a la persona que el Señor les había indicado, le dieron la razón que el Señor les dijo que le dieran y prepararon la Pascua, sirvieron la mesa, es decir, arreglaron la mesa con su respectivo mantel. Esa era una celebridad bien solemne para los judíos. Era algo especial, era una vez al año, era algo con lo que estaban conmemorando su liberación del pueblo de Egipto, cuando habían sido liberados por el Señor. Entonces ya ellos arreglaron todo, la mesa, la silla, yo no sé cómo hicieron todo bien arreglado. Y el cordero que tenía que ser sacrificado igualmente, lo mataron, lo cocinaron, todo bien hecho, como para Dios. Y dice el 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, como normalmente se hacía. Se cenaba, ¿verdad? El cordero que había sido sacrificado. Cada familia tenía que sacrificar un cordero y lo comían haciendo énfasis en la liberación de Egipto. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo con sus 12, ¿verdad? Con sus 12, un tiempo muy íntimo. Es algo lo que nosotros también necesitamos, pasar un tiempo a solas con Cristo, pasar un tiempo donde le expresemos al Señor Jesucristo todos nuestros sentimientos y también todos nuestros problemas. Él quiere oír de nosotros. Él lo sabe todo, lógico, porque es Dios, pero quiere oír de nosotros. Es bueno siempre tener un tiempo íntimo con el Señor Jesucristo, donde estamos solos con Él, donde le derramamos todo nuestro agradecimiento y le llevamos igualmente nuestras peticiones. Además, bueno fuera que por lo menos una vez al año nos reuniéramos como familia y tuviéramos en el centro
como invitado al Señor Jesucristo. Un tiempo así, como le dijera yo, hermoso como familia, donde el Señor Jesucristo sea honrado. Algo que podemos tomar ventaja de ello y hacerlo es para el tiempo de acción de gracias, ¿verdad? Cuando las familias generalmente se reúnen. O sea, los cristianos deberíamos de hacer eso, reunirnos con nuestra familia y comer juntos, tener un tiempo donde la conversación gire alrededor de la persona de Jesucristo. Podemos platicar de todo, ¿verdad? Todo lo que es agradable, todo lo que es honesto. Podemos platicar de todo, pero mencionar al Señor Jesucristo, darle gracias ese día en realidad. Recuerde, esa celebración aquí en los Estados Unidos es una vez al año igualmente. Podemos tomar ventaja de eso. Bueno, fuera, en realidad. Si es que esa última cena pascual fue un tiempo de compañerismo entre el Señor y sus discípulos. Así lo podemos hacer nosotros también el Día de Acción de Gracias. O designar un día. Este día quiero que cenemos todos en familia y quiero que estemos reunidos. Vamos a hablar algo diferente esta vez. Vamos a tener un tiempo con el Señor. Bueno, fuera, ¿verdad? Que como hombres, jefes de la familia, hiciéramos eso. Claro, en alianza con la esposa, lógicamente. Bien, también durante esta cena pascual, su última, el Señor identifica al traidor. Desgraciadamente, en el grupo del Señor Jesucristo, en el grupo de los 12, había uno que lo iba a traicionar. Y el Señor Jesucristo lo identificó en ese momento, en el momento de la cena pascual. Imagínense, qué terrible situación, algo que debería haber sido bien solemne, de mucha bendición para todo el grupo, y ahí el Señor Jesucristo necesita identificar a uno que lo va a traicionar. Del 21 al 25, dicen así, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Una terrible situación, hermano. Nadie se podía imaginar que entre los 12, entre aquellos hombres que el Señor Jesucristo había escogido como apóstoles, había un traidor. Había alguien que lo iba a entregar por dinero. Dicen así los versículos del 21 al 25. Mientras comían, dijo, mientras comían la cena pascual, ¿verdad? De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Antes le había dicho a Pedro, allá en el capítulo 6, si no me equivoco, que iba a ser entregado, que él iba a ser entregado. Y Pedro le respondió y le dijo, nunca tal cosa te acontezca. Pero ahora es más directo y les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y eso pues conmovió a los discípulos, ninguno de los que eran legítimos, de los que eran verdaderos creyentes, de los que eran verdaderos seguidores del Señor, ninguno se sentía, ninguno quería, eso les causó tristeza. Y entristecidos en gran manera, dice el 22, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? En otras palabras, cada uno se sentía como, no puede ser que yo sea, pero le hacían la pregunta, ¿soy yo entonces? ¿Soy yo? Imagínense, los 11 diciendo eso. Entonces él respondiendo dijo, les dio la señal total. Identificó totalmente al que lo iba a traicionar delante de todos. Dice entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Y quién era? Judas. En ese momento, tanto el Señor Jesucristo como Judas intentaban de sacar algo del plato a la misma vez. Por eso él dijo, el que mete conmigo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Todos en realidad sospechaban de sí mismos. Sospechaban de sí mismos. Probablemente se sentían débiles, probablemente, no sé.
Pero cada uno de ellos sospechaba de sí mismo y le preguntaron, ¿soy yo? ¿Seré yo? Algo por el estilo. Pero el Señor identifica al verdadero traidor. Ninguno de ellos, fíjese bien, ninguno de ellos sospechó de Judas. Ninguno preguntó, ¿será Judas, Señor? ¿Sabe por qué? Porque Judas se las ingeniaba muy bien para aparentar que era idéntico a los otros 11, que era real como los otros 11, que era espiritual como los otros 11. Es decir, él se las ingeniaba para no ser descubierto. Es increíble, pero así suele suceder en ocasiones en las iglesias, que hay alguien que trata de dividir, que hay alguien que trata de sembrar cizaña, que hay alguien que trata de hacerle daño a toda la iglesia y no lo descubrimos hasta que pasa. Porque se la saben ingeniar, saben actuar, saben aparentar lo que no es, son expertos. Así era Judas. Judas le gustaba tomar, al parecer, a Judas le gustaba tomar lo que no era de él, pero aparentaba lo contrario. Y así hay muchas veces en las iglesias que sucede. Es decir, gente que aparenta lo que no es. Y uno les confía, y uno les cree. Con el tiempo probablemente se van descubriendo y uno ya no, ya como que no. Pero igual, ya hicieron mucho daño. Así es que, dice el 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, a la cruz. Eso era lo que estaba escrito del Señor Jesucristo, que tenía que pasar por todo ese sufrimiento e ir a la cruz, derramar su sangre ahí en la cruz del Calvario. Pero continúa, más. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. En otras palabras, pobre de ese hombre, pobre de él. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, por lo que venía. El Señor sabía lo que le iba a pasar a Judas igualmente. Lo sabía totalmente. A como sabía que él iba a ser entregado por Judas, a como sabía que él iba a pasar por todo ese amargo sufrimiento, también sabía lo que iba a suceder con Judas. Y todos sabemos lo que pasó con Judas. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Hasta dónde llegaba la hipocresía, la falsedad de Judas? Se ve descubierto por el Señor delante de todos, pero se las arregla todavía para aparentar como que no era él. Y le hace la pregunta, ¿soy yo, maestro? Cuando ya había recibido las piezas de plata, ya las había recibido. Ya anteriormente vemos en los versículos del 14 al 16 que por 30 piezas de plata él ofreció vender al Señor. Se ofreció a sí mismo. Pero mire cuánta falsedad había en Judas, que sabe que lo están descubriendo delante de los otros 11, el Señor mismo lo está descubriendo y todavía lo pregunta, ¿soy yo? Y lo trata al Señor con gran respeto, como si en verdad lo sentía. ¿Soy yo, maestro? Pero el Señor enfáticamente entonces le dice, tú lo has dicho. Fue terrible entonces para el Señor Jesucristo saber todo lo que le venía, lo que le iba a acontecer próximamente, empezando por la negación de Pedro, hasta llegar a ser crucificado y torturado en la cruz del Calvario, hasta morir. Y fue terrible para él igualmente saber que junto a él estaba el traidor, comiendo con él, aparentando que era su maestro, aparentando que era su Señor, aparentando que lo amaba y estaba dispuesto igualmente a servirle para siempre. Era la pura apariencia nada más, pero era un traidor. Entonces, uno de los dos últimos acontecimientos que el Señor Jesucristo vivió con sus apóstoles fue la cena pascual. Una vez al año se celebraba en conmemoración a la liberación que el pueblo había tenido por Dios sacándolo de Egipto. La cena pascual era una fiesta muy importante para los judíos, de gran importancia. Era la conmemoración de la liberación del pueblo de la esclavitud a la que fueron sometidos en Egipto por años. Y esta cena pascual sería la última en la que el Hijo de Dios participaría, la última en que el Señor Jesucristo participaría. Y lo hizo, acompañado de sus apóstoles, teniendo con ellos un tiempo especial de comunión, de compañerismo, e identificando a aquel que lo iba a traicionar delante de todos, lo identificó. El otro acontecimiento es
la institución de la Cena del Señor, algo que Él dejó como una ordenanza para la iglesia. Son dos las ordenanzas que el Señor Jesucristo prácticamente deja a la iglesia. Son el bautismo del creyente, es una orden que cada creyente lo tiene que hacer. Cada hombre o mujer que cree debe bautizarse, porque es una orden del Señor Jesucristo. Y la otra es la Santa Cena, participar, es una ordenanza. La iglesia lo tiene que hacer. ¿Cuán a menudo lo tiene que hacer la iglesia? No está especificado en la Biblia. No se nos dice cada cuánto tiempo hay que celebrar la Cena del Señor, la que Él dejó instituida con lo que sigue, que vamos a ver. Pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Entonces, en las iglesias, en esta iglesia, por ejemplo, lo hacemos, bueno, cuando era todo normal. Hoy no está todo normal porque no estamos, ¿verdad? Físicamente aquí en el templo. Pero normalmente se hace o se celebra esta santa ordenanza el primer domingo del mes. Creemos que eso es prácticamente suficiente. Cada mes, una vez al mes, está recordando este sacrificio eterno que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Okay, entonces, el último evento es la institución de la Santa Cena para la iglesia del Señor Jesucristo. Y en esta santa ordenanza que Él instituye, miremos que relaciona simbólicamente o metafóricamente, si quiere decirlo así, el pan con su cuerpo. Él relaciona metafóricamente, simbólicamente, el pan con su cuerpo y el jugo de la uva con su sangre, ¿verdad? Miremos los versículos del 26 al 28. Hasta el 28 del 26 dicen así. Y mientras comían, es decir, una vez que el Señor Jesucristo terminó la cena, es decir, no se levantaron, todo seguía. El Señor no quería que nadie se levantara, probablemente iba a seguir con algo muy importante. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Muy bien, no es que el pan que Él está ofreciéndole a los demás, que partió, ¿verdad? En alusión a que su cuerpo iba a ser prácticamente quebrantado en la cruz del Calvario, lo relaciona con su cuerpo este pan. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, es decir, tomando el pan, lo bendijo, dio gracias y todo lo demás, y luego lo partió. Fíjese que no dio a cada quien un pan entero, no sé, una pieza de pan, es decir, un pan entero. En Nicaragua se le llama un bollo de pan. No sé cómo lo llamarán en Guatemala o en Honduras o en México, pero un pan entero. No dio un pan entero a cada uno, sino que de uno que estaba ahí ya preparado para la ocasión, el Señor sabía lo que iba a hacer, sabía que iba a instituir la Santa Cena que nosotros también celebramos. Tomó un pan y lo partió y dio a sus discípulos, un pedazo a cada uno, en alusión prácticamente a que su cuerpo iba a ser quebrantado hasta la muerte. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él lo dijo así, pero no era su cuerpo, es algo simbólico, es algo metafórico. Si usted se da cuenta, él está en vida todavía, él está vivo y su cuerpo personal, su cuerpo lo tiene él. Simplemente les está dando el pan partido a los discípulos en alusión a que ese es representación, es simbólico el cuerpo del Señor Jesucristo. Él está en vida todavía, no ha muerto, ni tampoco iba a ser capaz de que sus discípulos comieran su cuerpo real. Eso es increíble, no puede ser. Digo esto porque en la iglesia tradicional eso es lo que enseñan. Que ellos al participar de la cosita esa redonda que le llaman hostia, están comiendo el cuerpo literal del Señor Jesucristo. Que el cura, al bendecir, según ellos, la copa y la hostia,
convierte literalmente la hostia en el cuerpo del Señor y el jugo de la uva en la sangre del Señor. Eso es algo imposible, imposible. Si así fuera, estuvieran actuando como caníbales prácticamente. Estuvieran matando cada vez al Señor Jesucristo y comiéndoselo. Él simplemente estaba simbólicamente hablando, diciendo que al participar de esa ordenanza que estaba siendo establecida para la iglesia, recordáramos que así había quedado su cuerpo, quebrantado. Isaías lo explica muy bien, el profeta Isaías, y dice que él fue quebrantado, que quedó irreconocible, que quedó prácticamente como un monstruo en su profecía. Y así en realidad quedó. Así es que lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Okay. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, celebramos con panecitos, ¿verdad? Pedacitos de pan, si se puede decir así, en pequeñitos, en alusión a que, y en reconocimiento igualmente, a que el cuerpo del Señor Jesucristo quedó totalmente quebrantado, molido, herido, con profundas heridas en su cuerpo y totalmente, como le dijera yo, no sé, mutilado, si se puede decir prácticamente. Así es que él relaciona entonces el pan simbólicamente con su cuerpo. Recuerde que en Juan 6 él había dicho que él era el pan de vida en realidad. Y el 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. O sea, la orden que les dio es que todos, todos. Al parecer, cuando el Señor ya instituye esta cena, esta santa ordenanza, Judas se había ido. Creo que es Juan el que lo relata, que salió. Nomás terminó la cena pascual y se fue. Ya aquí, al parecer, Judas no está. Pero dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, el Señor Jesucristo lo que está haciendo es relacionando metafóricamente, simbólicamente, el pan quebrado así que le dio a sus discípulos para que comieran con su cuerpo, que iba a ser entregado, y el jugo de la uva con su sangre, que iba a ser derramada, dice aquí, para remisión de los pecados, de toda la gente, suyos y míos, de todo aquel que cree. En la sangre de Cristo hay perdón, en la sangre de Cristo hay regeneración, en la sangre de Cristo hay reconciliación con Dios. Es la única manera de quedar limpio delante de Dios, de quedar, no limpio, pero justificado delante de Dios, es tomando seriamente el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, entregando su cuerpo y derramando su sangre para la remisión de los pecados. ¿De quiénes? De todo aquel que cree, dice la Biblia. Juan, el apóstol Juan lo aclara muy bien. ¿Verdad? De todo aquel que cree. Muy bien, y también se celebrará este evento que el Señor está instituyendo. Hoy lo celebramos aquí en las iglesias, en la tierra, una vez al mes, como dije, lo celebramos nosotros y debe ser algo muy solemne. Debe ser algo que nosotros no deberíamos de quedarnos en casa. Cuando participamos de la Santa Ordenanza, que es el primer domingo del mes, nadie se debería de quedar en casa. Todos nos deberíamos de poner a cuenta con Dios, venir y participar porque es una ordenanza. Es una orden que el Señor Jesucristo dio. Él la instituyó para que nosotros la celebremos de continuo hasta que Él venga. Entonces, un día, hoy la celebramos aquí, lógicamente, en la tierra, pero un día la vamos a celebrar en el cielo, con todos los santos. Imagínense, qué hermoso. Todos los santos reunidos en el cielo, en el reino de Dios, con el Señor de gloria, con el que de verdad derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dicen así los versículos del 29 al 30, 2 versículos nada más. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, les está aclarando sinceramente. Lo he establecido y les dice, nunca más.
lo volveré a celebrar. Nunca más lo volveré a hacer con ustedes aquí en la tierra, porque Él iba a la cruz. Y después de la cruz a la resurrección. Y después de la resurrección a su reino, de donde vino. Entonces, por eso les dice, nunca más lo volveré a beber con ustedes, a celebrar esto aquí en la tierra con ustedes, hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Si es que un día nosotros vamos a participar con todos los santos, con el Señor Jesucristo ahí como el Dios de los cielos, como el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros, como nuestro Señor y Salvador. Ahí va a estar con nosotros y lo vamos a celebrar con Él. ¿Qué les parece? Es tremendo, es algo que deberíamos de nosotros apreciarlo mucho. Pero dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, el Señor Jesucristo iba a entregar su cuerpo y a derramar su sangre a la muerte por todos nosotros. Hasta ese punto, todo era simbólico para los judíos. Una vez al año tenía que sacrificarse un cordero, el más en perfectas condiciones, sin defecto, debería de ser sacrificado por el sumo sacerdote para remisión de los pecados de todo Israel. Pero con la muerte del Señor Jesucristo, al entregar su cuerpo y derramar su sangre por nosotros, ese fue el último sacrificio ya. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a derramar su sangre por nosotros. Nosotros simplemente cuando celebramos la Santa Cena o comunión, como se le llama, estamos celebrando, estamos conmemorando ese gran sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, más bien, con la certeza de que un día lo vamos a celebrar todos juntos en el cielo, en su reino, cuando se le llama en el Apocalipsis las bodas del Cordero. Bien, y dice el 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, porque era común, después de la cena, cuando se celebraba la cena pascual, era común que después de la cena los judíos cantaban los salmos del 113 al 118, según, y le llamaban los signos de gozo, algo así. Entonces, eso era muy común. Ellos cada año lo hacían, cenaban y se unían en canto en los salmos, cantando salmos. Desde el 113, según los historiadores, hasta el 118 cantaban. Eso lo hizo el Señor Jesucristo también con sus discípulos. Cantaron y se fueron al monte de los olivos. Nunca más el Señor Jesucristo iba a celebrar eso con sus discípulos. Sin embargo, la dejó instituida la Santa Cena para que nosotros lo hagamos de continuo y lo hacemos una vez al mes, el primer domingo del mes, con la certeza de que lo vamos a celebrar un día en el reino de Dios. Y quiero que miremos por eso Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Para terminar, capítulo 19 de Apocalipsis, los versículos del 7 al 9. Del 7 al 9. Esto es lo que vamos a celebrar un día allá en el cielo. La Santa Cena que le nombramos aquí nosotros. La comunión, como se le llama también aquí nosotros, la cual debe celebrarse muy solemnemente. Ese día, cada quien, cada uno, debería de ponerse a cuentas con Dios. No huir, no quedarse en casa, porque sabemos que se celebra la Santa Cena. Es tiempo de venir, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de cambiar las cosas, hacer las cosas diferentes, no huir. De todas maneras, no logramos nada con huir. Si no estamos viviendo a la altura y nos quedamos en casa, más culpables nos hacemos. Es mejor entregar todo, pedir perdón y venir y participar de la Santa Cena del Señor. 19, del 7 al 9 dicen así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, o sea, la iglesia. La iglesia es reconocida como la esposa de Cristo, a quien Él cuida, a quien Él sustenta, por quien dio su vida, todo lo demás, a quien Él bendice y provee. Dice el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, esa vestimenta que cada cristiano debería llevar, de ser justo, de vivir a la altura de lo que es hijo de Dios, de no hacer daño a nadie, Aquí se cumple todo. Todo se resume en esto. Amar a Dios primero, antes que a nada, y después al prójimo como a uno mismo. Con eso, dice la Biblia, hemos cumplido la ley y los profetas. Todo resumido ahí. ¿Por qué? Porque amando a Dios, estamos prácticamente cumpliendo con el primer mandamiento. Y después amando al prójimo, cumplimos con todo lo demás. Porque si amamos al prójimo, ni lo vamos a criticar, ni vamos a murmurar del prójimo, ni vamos a tratar de hacerle daño, ni le vamos a quitar lo que es de él, ni vamos a codiciar lo que es de él, ni vamos a querer matarlo, nada de eso. Por eso es que en esos dos mandamientos se cumplen la ley, como dice la Biblia, y los profetas. Y dice después, ¿ok? Y el 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Lo que un día vamos a celebrar juntos, todos los santos, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, aquellos que en realidad son sinceros, aquellos que Dios sabe que son de Él. La Biblia dice que Él conoce a los que son suyos, los conoce bien por nombre y apellido. A todo aquel que es de Él, Él lo conoce. Así es que todos los que le conocemos igualmente a Dios, a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y hemos sido justificados, y hemos sido regenerados, y hemos sido santificados, y procuramos serle agradable a Dios, ahí vamos a estar un día. Habían 3 celebraciones en las que todo judío varón mayor de edad debía participar. 3. Una era la fiesta de los panes sin levadura, la que hemos visto hoy, la última cena pascual que el Señor Jesucristo participó de ella. La otra era la fiesta de las semanas y la otra era la fiesta de las cosechas. Fue durante la fiesta de los panes sin levadura o Pascua que el Señor instituyó como una ordenanza para la iglesia la Santa Cena, lo último que miramos, con lo que recordamos el sacrificio único de Cristo por todos los pecadores. Ese sacrificio único y eficaz que solo el Señor Jesucristo pudo haber hecho por todos los pecadores, porque Dios demandaba sangre inocente para el perdón de los pecadores, para el perdón de los pecados. Sangre inocente. Y como en el mundo y como en esta vida nunca ha habido ni habrá uno que sea inocente y sin culpa totalmente, ningún ser humano podía ofrecerse. Ningún ser humano podía hacer ese sacrificio. Lo tuvo que hacer el mismo Hijo de Dios, dar su vida, derramar su sangre, lo que conmemoramos cada primer domingo del mes, para el perdón de los pecados de todo aquel que cree, dice la Biblia. Gracias a Dios por usted que ya creyó. Gracias a Dios por usted que es seguidor de Cristo. Gracias a Dios porque usted está firme, porque usted quiere seguir creciendo, porque usted quiere seguir conociendo. Gracias a Dios porque usted sabe, porque está seguro, porque está segura que usted es hijo o que usted es hija de Dios. Gracias a Dios por ello. No nos detengamos ahora, sigamos avanzando, sigamos creyendo, sigamos siendo edificados, sigamos aumentando nuestro conocimiento bíblico, sigamos promoviendo nuestro crecimiento espiritual, que nuestra naturaleza espiritual sea fortalecida, sigamos participando de la santa ordenanza que Él dejó instituida para su iglesia hasta que la celebremos un día con Él en su reino. Que Dios les bendiga y que estén muy bien. Los quiero mucho. Cuídense, si necesitan atención médica, háganlo, no tengan miedo, solamente tengan sus precauciones. Si necesita algo en lo cual requiere ayuda, comunícalo igualmente. Estamos para servir, somos una familia, no tenga vergüenza, no tenga pena. Recuerde que somos hermanos en Cristo, somos una familia y necesitamos ayudarnos con nuestras cargas los unos a los otros. Si es que, adelante mis hermanos, espero verlos el próximo domingo a las 12 del día, a más tardar hasta el próximo domingo. Pero recuerde, el próximo miércoles, de todas maneras, tenemos nuestro servicio de las 7 de la noche. Estamos estudiando ya, casi terminando el libro de Gálatas. Y también el martes
vamos a tener nuestro devocional. El próximo martes va a ser más o menos como a la 1:30 de la tarde, porque en la mañana voy a ver al doctor, voy a tener consulta con el médico para el asunto de mi garganta y esta tos que no me deja en paz. Les pido que por favor, sigan orando y oremos unos por otros. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Espero verlos pronto.